Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este video vamos a continuar haciendo una introducción al taller y nos vamos a empezar a meter en la introducción efectivamente de la teoría de los géneros discursivos. Este es el taller de lectura, escritura y oralidad de los profesorados de educación especial y de educación primaria, primer año del Instituto Superior de Formación Docente número 98, y yo soy Carolina Franciosi. ¿Cómo usamos el lenguaje? Antes la lingüística se encargaba de estudiar el lenguaje como sistema lingüístico, sistema que combinaba las palabras, la forma de escribirlas, la forma de usarlas, cómo se relacionan entre sí, o sea, signos y reglas, y estudiaba o se preocupaba por la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje, que es un tema muy interesante que si alguien quiere profundizar, podemos continuar avanzando en ese tema, pero por ahora lo dejamos ahí nombrado. Actualmente, estamos hablando de un par de años hasta hoy, la lingüística se encarga de estudiar el lenguaje en uso, y ese lenguaje en uso se hace a través de enunciados, o sea, nosotros usamos la lengua a través de enunciados. Los enunciados tienen como característica que se relacionan uno con otro, o sea, este enunciado que estoy produciendo yo ahora se relaciona con uno anterior y probablemente a partir de las respuestas que obtenga de ustedes y demás, vamos a producir enunciados nuevos, es decir que entre los propios enunciados se produce lo que conocemos como dialogicidad y también una relación entre esto que se dice con el contexto, con lo que sucede por fuera de lo puramente lingüístico. Y por otro lado, los enunciados tienen sentido. ¿Qué quiere decir que tienen sentido? Que justamente se relacionan con una persona que lo dice por algo, se lo dice a alguien por algún motivo, en una situación no lo dice en cualquier momento, utiliza ciertas palabras para decirlo, utiliza cierto orden para decir eso. Bueno, todo eso hace que los enunciados no sean simplemente palabras aisladas, sino que sean un conjunto de palabras que tienen un sentido, que significan algo más que los propios significados de las palabras que lo componen. Bueno, estos enunciados se organizan en formas discursivas típicas, o sea, por ejemplo, tenemos una forma de pedir un favor, hay formas de dar órdenes, hay formas de ir a comprar algo a algún lugar, de buscar, de preguntar, ¿no? Y son relativamente estables, o sea, a través del tiempo más o menos perduran. Pero, por ejemplo, yo pienso en el saludo, que antes era tan formal y que hasta los hombres se sacaban, por ejemplo, el sombrero. Bueno, esa era una forma discursiva que tenía además una forma corporal típica que se fue perdiendo con el tiempo y ha cambiado. O sea que por eso se dice que es relativamente estable, porque en realidad en cierto momento es así, pero a través del tiempo en general cambia. Y estos enunciados en general tienen un tema, o sea, se tratan de algo, siempre hablamos de algo, de cosas, de pensamientos, de personas, de situaciones, de hechos. En general tienen una estructura, o sea, dependiendo de lo que queramos decir, lo vamos a ordenar de una forma u otra, y suelen presentar un estilo particular, que es la forma particular que solemos tener cada una de las personas para usar el lenguaje para ese tipo de actividades. Bueno, esas formas discursivas típicas en las que mencionamos que son los enunciados, se denominan dentro de la teoría lingüística también como géneros discursivos. Es cómo organizamos los enunciados a partir de estas características, y esas formas de organizar los enunciados se llaman géneros discursivos. Los géneros discursivos también tienen en cuenta que usamos el lenguaje con una intención. Esas intenciones tienen que ver con informar, por ejemplo, y entonces cuando informamos, lo más importante es nuestro referente o tema del cual estamos informando, y el lenguaje se centra en brindar toda la información posible para que el lector o el oyente interprete o comprenda mejor ese tema. ¿Dónde encontramos esa función del lenguaje? O sea, ¿en dónde se usa el lenguaje de esa manera? En las noticias, en los artículos de enciclopedia, manuales, libros teóricos de distintas disciplinas, una explicación oral de un profesor dentro de una clase, o en el resumen, por ejemplo, de noticias diario, ¿no? Como formas de oralidad. También se puede usar el lenguaje con la intención de influir. En ese caso, todo el lenguaje se centra en el receptor. Pensamos cómo hacer para influir en el receptor, y los
las formas, digamos, discursivas o los géneros discursivos que responden con esa característica son la publicidad, la propaganda, los artículos de opinión, el discurso político, bueno, y todos esos textos que buscan que nosotros a partir de ese momento cambiemos algo, compremos algo o empecemos a hacer determinada cosa que antes no hacíamos. También el lenguaje sirve para expresar la subjetividad, en este caso se centra en la persona que habla y lo que hace es utilizar el lenguaje para decir cómo se siente, cómo piensa y demás cuestiones que tienen que ver con sí mismo. La función del lenguaje se llama emotiva o expresiva y en general encontramos esta función en muros de Facebook, blogs, lo mismo el pie de foto de Instagram, cartas familiares que ya casi no existen, pero bueno, era el género que se usaba antes de ejemplo. Un poema puede llegar a tener función emotiva. Es una función del lenguaje que se utiliza para expresar ideas o pensamientos ante un auditorio a partir de cualquier medio, puede ser oral o escrito. También utilizamos el lenguaje para mantener la comunicación, es decir, corroboramos que el canal por el cual nos estamos comunicando funciona. Por ejemplo, si sentimos ruido en una comunicación o si notamos que la otra persona no está leyendo, por ejemplo, los mensajes que le enviamos por WhatsApp, ¿no? Tiene que ver con la comunicación más inmediata, la función fática, y se preocupa para que porque la comunicación se produzca. ¿Ven? Por eso pusimos como ejemplo conversaciones y que corrobora que el canal, ya sea visual o sea auditivo, esté funcionando para que la comunicación se produzca. El lenguaje también se puede usar para crear arte verbal, más conocido como crear literatura, ¿no? La función del lenguaje se llama función literaria o función poética, se centra en cómo digo lo que digo, y obviamente decíamos la literatura, la poesía, el cuento, obra de teatro, recitado de poesías, narraciones orales, son todas formas en donde el lenguaje está al servicio del arte. Se utiliza el lenguaje para crear arte. Y también se puede hablar del lenguaje, que tiene este taller, por ejemplo, es un espacio en donde pensamos cómo usamos el lenguaje y cómo transmitimos nuestras ideas, las transmitimos a través del lenguaje, o sea que el lenguaje se usa para explicar el lenguaje. Un trabalenguas, pero bueno, eso existe y se llama función metalingüística, cuando la lingüística se explica a sí misma, la lengua se usa para explicarse a sí misma, por eso acá dice el código, que el código es la lengua. Bueno, y en este caso en diccionarios donde encontramos significados de palabras, los manuales de lengua o de prácticas del lenguaje, los manuales de gramática, libros de teorías lingüísticas, por ahí más complejo, las clases de este taller y, por ejemplo, en una clase de prácticas del lenguaje en una escuela también es un ejemplo de una función metalingüística. El discurso de este video, tanto visual, escrito como oral, auditivo, es referencial y es metalingüística la función que estoy utilizando en este momento porque se trata de los géneros discursivos y la comunicación y ese tema no es ni más ni menos que las formas en las que organizamos cómo nos comunicamos, o sea, estamos hablando de la lengua, o sea que estoy usando la lengua para explicar algo de la lengua. Los géneros discursivos, según Bakhtin, que las invito a buscar su biografía y saber por qué es tan importante para esta teoría, se organizan en primarios y secundarios. Los primarios tienen relación inmediata con la realidad, o sea, se producen mientras estamos viviendo la situación. Son los más espontáneos y menos elaborados y los relacionamos con la comunicación cotidiana informal, con una charla personal o con un chat en redes sociales, por WhatsApp, lo que sea. Los secundarios son un poco más complejos, tienen una relación indirecta con la realidad, la procesa, o sea, antes de decir algo lo piensa, lo procesa, lo escribe, lo reescribe. En general son escritos, básicamente, igual hay algunos orales, son más complejos y más elaborados y se corresponden con la comunicación formal. Esto de formal o informal tiene que ver con el grado de confianza que hay entre las personas que participan de esa comunicación. Entonces, por ejemplo, en el ámbito académico, judicial, bueno, entre el escritor, escritora o sus lectores y lectoras, o en el ámbito periodístico, como no hay una confianza, o sea, y lo que se tiene que tratar es serio o importante, se dice que es una comunicación formal.
Todos estos ejemplos que empiezan a aparecer son distintos géneros discursivos que constantemente consumimos de todos lados. Fíjense, noticias, horóscopo, receta, instructivo de Instagram, un gráfico del coronavirus, un muro de Facebook, el diseño curricular. Y acá lo último que apareció fueron sus intervenciones en el foro del campus, porque eso también son géneros discursivos que utilizamos para comunicarnos. Por último, las consignas. Primero, escribir una definición personal basada en este video y en la bibliografía acerca de géneros discursivos. Esto es para entregar el miércoles que viene. Y las siguientes dos consignas son para dentro de 2 semanas. Y esto es, analizar los distintos enunciados con los que los profesores y profesoras de primer año, de especial y de primaria nos hemos comunicado con ustedes. ¿Qué les han mandado? Géneros discursivos primarios, géneros discursivos secundarios, dentro de los secundarios que son todos textos para leer, o hay algún otro tipo de género discursivo secundario que ustedes tuvieron que analizar o estudiar en estos días. Bueno, háganse esas preguntas, cuáles son géneros primarios y secundarios y por qué se utiliza un género u otro en cada caso, cuál es la intención de esa comunicación. Y el siguiente paso es analizar sus respuestas a esas consignas que les enviaron los profesores y las profesoras, todo esto para dentro de 2 semanas. No tienen que analizar uno por uno, sino pueden agrupar, generalizar y decir, por ejemplo, la mayoría de los profesores nos manda este tipo de bibliografía o de comunicación. La mayoría se comunica por el campus a través de mensajería interna o por los avisos o lo que sea. En los avisos en general hay textos de este tipo. Bueno, analicen, jueguen a ver qué encuentran de géneros discursivos en todo este viaje que están teniendo por la educación superior desde las redes sociales. Nos vemos.